Cuando escuchamos cálculo matemático, la mente se nos va directo a esas pizarras gigantes, llenas de teoría abstracta, o al estrés de aquellos exámenes en la universidad, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. En el mundo de la prevención de riesgos y la salud ocupacional, las matemáticas no son un dolor de cabeza académico. Para nada. Son una herramienta predictiva absolutamente crucial. Una línea de defensa que, literalmente, salva vidas. Así que, al transformar esos datos crudos en decisiones de ingeniería, el cálculo nos permite adelantarnos al peligro mucho antes de que ocurra un accidente. Para aterrizar esto al trabajo de campo, vamos a revisar 4 puntos clave. Primero, una introducción al riesgo matemático. Segundo, qué pasa con los límites y los fallos en equipos. Tercero, las derivadas, o mejor dicho, la velocidad del peligro. Y cerraremos con una tabla de derivación rápida súper útil. ¡Comencemos! Punto número 1. Introducción al riesgo matemático. Pasemos de una observación aislada a ver el cuadro completo. Fíjate en el contraste entre estas dos formas de medir el peligro. A la izquierda tenemos la foto fija. Esto es la función matemática que nos da el estado del riesgo en un momento exacto, como, no sé, medir los decibeles de una máquina a las 10 de la mañana en punto. Pero bueno, sabemos que la seguridad en el mundo real no es estática. A la derecha está lo que llamamos la película del riesgo, que muestra la evolución continua. No nos sirve de mucho solo saber que hay ruido. Necesitamos entender cómo esa exposición evoluciona durante todo el turno del trabajador. Y justo ahí es donde entra el cálculo, para contarnos la película completa. Y esta tabla ilustra perfectamente cómo esos conceptos abstractos se traducen al día a día. Piénsalo así. Una función es tu monitoreo en tiempo real. El límite es lo que nos permite estudiar esos umbrales críticos de seguridad. La derivada te va a decir qué tan rápido se propaga un problema, como una fuga. Y la integral nos calcula el área bajo la curva, que en terreno significa la acumulación de exposición, la dosis total que alguien recibe en meses o años. De pronto, el cálculo resulta ser el mejor compañero de turno. Vamos a la sección 2. Límites y fallos críticos. Hablemos de esa delgada línea entre la normalidad y la emergencia. A ver, ponte en esta situación. Hay una fuga de gas en una planta industrial. El equipo de monitoreo te está mostrando cómo sube la concentración, pero, de la nada, la pantalla se va a negro o te tira un error de saturación. ¿Qué haces cuando el sensor falla justo en el peor momento y te deja totalmente a ciegas? En medio de una emergencia donde hay vidas en juego, actuar a ciegas simplemente no es una opción. Y es aquí donde la matemática sale al rescate técnico. Cuando el hardware colapsa, usamos el concepto del límite para hacer una extrapolación predictiva muy precisa. Si conocemos cómo se venía comportando la función de ese gas antes del apagón, podemos calcular con exactitud el nivel de peligro que hay dentro de ese punto ciego. Es básicamente la forma matemática de ver a través de la falla del equipo. Como ven en el proceso de fondo, vamos a resolver un caso real paso a paso con un sensor de ácido sulfídrico. Imagina que el sensor se satura exactamente a los 5 minutos de una fuga. Paso 1. Si evaluamos la función directo en el minuto 5, nos da 0 sobre 0, una indeterminación matemática. Un dolor de cabeza, claro, porque refleja que el sensor falló. Así que, paso 2, factorizamos la ecuación para descomponerla. Paso 3, simplificamos los términos problemáticos, básicamente eliminando lo que causó el error. Y paso 4, calculamos nuestro límite predictivo. Transformamos una pantalla rota en un dato real y procesable. Y aquí está la clave. El resultado de ese cálculo nos da exactamente 10 partes por millón. Al resolver el límite, descubrimos que justo cuando falló, la concentración iba hacia los 10 ppm. Sabiendo que el límite legal y permisible suele ser de 8 ppm, bueno, esta simple operación nos dice que hay que dar una orden de evacuación inmediata. Esa diferencia entre 8 y 10 no es un simple detalle numérico, es la frontera absoluta que define si evacuamos y protegemos a la gente o no. Sección 3. Derivadas, o como me gusta llamarlo, la velocidad del peligro. Dejemos los umbrales un momento y hablemos de tiempos de reacción. Olvídense un segundo de la definición del libro de cálculo sobre el límite del cociente de incrementos. En prevención de riesgos, la derivada es la razón de cambio instantánea.
Es tu indicador para saber exactamente qué tan rápido está creciendo una amenaza. Ya no es solo hay un peligro, sino a qué velocidad se nos viene encima. Piensa en esta analogía súper cotidiana. Imagina que empieza a entrar gas tóxico a una sala. Si la derivada es baja, significa que el gas entra muy lento. Es como una llave de agua que apenas gotea. Eso te da el tiempo necesario para ponerte el equipo de respiración autónoma sin perder la calma. Pero si se revienta una tubería principal, la derivada se dispara. El cambio es tan brusco que no hay tiempo de ponerse ningún equipo. La única opción lógica es salir corriendo de allí. La derivada es lo que marca la diferencia entre una respuesta metódica y un escape de emergencia. Vamos a aplicarlo para que quede clarísimo. Imagina la expansión de un incendio en una bodega. El fuego crece en círculos siguiendo la función del tiempo al cuadrado. Digamos, área igual a t al cuadrado. Si aplicamos la derivada matemáticamente y simplificamos, nos da una derivada súper limpia, 2t. Esa es nuestra velocidad exacta. Entonces, si el incendio lleva 10 minutos, multiplicamos 2 por 10 y sabemos que el fuego no solo abarca un área X, sino que está devorando 20 metros cuadrados por minuto. Con un dato tan exacto, los equipos de emergencia saben sin dudar dónde establecer los perímetros de seguridad para no quedar atrapados. Llegamos a la sección 4, la tabla de derivación rápida. Porque en plena emergencia, nadie tiene tiempo para hacer hojas de cálculos larguísimas, ¿cierto? Por suerte, hay atajos. Estas son reglas de derivación rápida que cualquier profesional en terreno debería tener en la cabeza. Una función constante siempre deriva en cero. Eso te indica que el riesgo está estable, sin acelerar. Si es de identidad, deriva en 1. El riesgo sube proporcionalmente, paso a paso. La regla de la potencia es clave. Te avisa cuando un peligro empieza a acelerar fuerte. Las de suma son ideales para riesgos combinados, tipo exposición a polvo y ruido a la vez. Y finalmente, la joya de la corona, la exponencial. Es la alerta máxima de crecimiento explosivo, típica en derrames químicos masivos o propagación de virus. Básicamente, es un kit de supervivencia matemática para decidir en milisegundos. Al final del día, todo esto se resume en una sola cosa. Usar matemática aplicada en la prevención es la diferencia enorme entre reaccionar por una corazonada y tomar una decisión de ingeniería sólida y estructurada, ya sea usando un límite para descifrar un sensor roto o derivando la velocidad de un incendio. Estas herramientas eliminan las adivinanzas. Así que la pregunta que nos queda es, ¿nos vamos a conformar con solo mirar la foto de nuestros riesgos o vamos a usar la matemática para adelantarnos a la película entera y asegurar que todo el mundo vuelva sano y salvo a casa? Piénsenlo.